Hola a todos, mi nombre es María Ledesma y en esta oportunidad no solamente hablo por mí, sino también por mi compañero, el profesor David Velázquez. Ambos somos docentes de la Universidad Simón Bolívar de distintas áreas, pero en esta oportunidad queremos aprovechar la invitación para este evento llamado Segundo Congreso Internacional Venezuela, Tensiones, Conflicto y Paz, para presentarles un adelanto de un trabajo de investigación que estamos elaborando que se titula Universidad Simón Bolívar y Diáspora Venezolana, un replanteamiento sobre la comunidad estudiantil universitaria. Esta ponencia gira en torno a tres ejes temáticos: la situación de la comunidad universitaria de la Universidad Simón Bolívar, la situación de la comunidad estudiantil que se encuentra en situación de emigrantes o refugiados y finalmente la situación y la relación que tienen tanto la comunidad universitaria de la Simón Bolívar como con el país en el marco de la crisis humanitaria compleja. En este trabajo sometimos a evaluación la tesis de que la comunidad universitaria de la Universidad Simón Bolívar, en sus diversas representaciones, tales como cuerpo académico, cuerpo administrativo y especialmente el cuerpo estudiantil, que residen fuera del territorio nacional en condiciones de emigrantes o refugiados, mantienen vínculos simbólicos, narrativos y emocionales con esta casa de estudios. Estos vínculos además son constantemente reforzados a través de las plataformas tecnológicas y en el contexto de la crisis humanitaria compleja que vive actualmente Venezuela. Para el desarrollo de este trabajo diagnóstico, dividimos la investigación en dos partes. En la primera parte elaboramos un ejercicio dialógico donde colocamos en perspectiva la bibliografía teórica consultada. Las primeras nociones revisadas pertenecen al trabajo de Benedict Anderson, ampliamente difundido, que se titula Comunidades Imaginadas. En este material, Anderson propone una serie de criterios que permiten la identificación de las operaciones detrás de las abstracciones de las llamadas comunidades imaginadas. El autor destaca, por ejemplo, el hecho de que todos los sujetos elaboran mentalmente una idea de nación. Los sujetos saben que esa nación le corresponden narrativas, símbolos e identidades. Por otra parte, los sujetos saben que esa nación existe compatriotas con los que comparte un pasado, un presente y un futuro y que existen vínculos de solidaridad y compañerismo con ellos. Por otra parte, cada uno de estos sujetos reconocen que la nación tiene unos límites espacios-temporales y que es soberana en el sentido de que todos los miembros que integran esta nación son corresponsables y directores de su destino. La tesis de Benedict Anderson nos ayudó a identificar los elementos de las comunidades universitarias, puesto que, tal como lo señala Graciela Tono de la Universidad de Buenos Aires, en una universidad no solamente resulta importante el valor académico y formativo del sujeto, sino también los valores que se gestan dentro de los recintos universitarios que construyen ciudadanía, construyen país. La bibliografía sobre comunidades universitarias que consultamos señala en distintas variables que determinan las influencias y los rangos de las comunidades universitarias, pero todas coinciden en que está conformada por estudiantes, docentes, egresados y personas que suministran servicios en beneficio de las instituciones académicas y de sus miembros. Una de las discusiones alrededor de las comunidades universitarias tiene que ver con las formas de interpretar el tema de la autonomía de estos espacios. En el caso venezolano, la autonomía universitaria está contemplada en la Constitución bajo la justificación de que las universidades garantizan una ganancia intangible a la nación. Si partimos de estas nociones, encontramos afinidades con los postulados de comunidades imaginadas por Anderson, porque dentro de la abstracción de universidad, sus miembros, es decir, personal académico, personal estudiantil, administrativo, obrero y de servicio, se mantienen parte de este conjunto. Y eso lo pudimos verificar a través de los testimonios compilados para este trabajo. Además, estos sujetos encuentran identificación con sus miembros y mantienen un sentido de pertenencia y correspondencia que se van constantemente alimentando con las noticias que salen de estos recintos académicos, bien por medio de la comunicación con los compañeros, bien sea a través de las redes sociales y los boletines informativos.
Por otra parte, los miembros de las comunidades imaginadas reconocen que las universidades tienen unos límites geográficos definidos, se rige por marcas temporales, tales como periodos académicos, años, trimestres, promociones, y tiene un principio de autonomía que les genera un margen para determinadas tomas de decisiones. Y es aquí donde interviene el elemento de la soberanía. Ahora bien, la pregunta que nos hacemos como académicos enmarcado en la crisis humanitaria compleja es la siguiente. ¿Qué pasa con las comunidades imaginadas, tanto las vinculadas a los asuntos de la nación como los temas inherentemente universitarios, cuando los miembros de las comunidades universitarias se van del país? Para dibujar posibles respuestas consultamos una serie de reportes en torno a la idea de migrantes y los refugiados y problematizamos un poco el tema de la nomenclatura de diáspora. Una de las distinciones que debemos hacer es separar las nociones de inmigrante y refugiados. Dentro de la connotación de inmigrante está la variable de que estos sujetos tuvieron un margen de maniobra porque esta movilización responde a un acto voluntario. El migrante por lo general toma la acción de salir de su país de origen buscando mejoras económicas acordes a sus niveles educativos y profesionales. El refugiado, sin embargo, responde a una migración forzada. En el caso de este segundo grupo, las personas huyen de su país porque sienten que sus vidas corren peligro por factores como la precariedad económica, el hambre, el acceso a los servicios básicos como el agua, la electricidad, el internet, las violaciones de derechos humanos, la persecución política, religiosa o étnicas. Es importante mencionar que en Venezuela están ocurriendo los dos fenómenos migratorios. En estos momentos estamos hablando de 4 millones de personas que se encuentran fuera del territorio venezolano con algunas de estas dos condiciones, inmigrante, refugiado. Y la mayoría de la población mantiene de una u otra manera vínculos con el país gracias a la tecnología. Este contacto con Venezuela a través de las plataformas tecnológicas permiten dibujar la idea que se está fomentando, las bases de un tipo de diáspora. Las discusiones en torno a la diáspora apuntan a la configuración de una nación que, si bien tiene un punto geográfico y temporal, está creciendo cultural e ideológicamente fuera de estas fronteras. Uno de los teóricos que manejamos para este trabajo apunta además que las redes sociales aceleran estos procesos que alimentan las narrativas de las diásporas porque les genera símbolos, les genera narrativas, les genera imaginarios. El hecho de que en estos momentos tengamos miembros o exmiembros de la comunidad universitaria fuera del país, pero que por otra parte mantienen el sentido de lealtad, reconocimiento y compañerismo con miembros actuales de esta casa de estudios, permite que incluyamos necesariamente este fenómeno a nuestro análisis. La segunda parte de este trabajo elaboramos lectura a partir de testimonios de miembros de la comunidad universitaria. Algunos de ellos se encuentran dentro de la Universidad Simón Bolívar en funciones, mientras que otros están radicados en el extranjero. Para entender la situación de los miembros de la Universidad Simón Bolívar es importante recordar que las universidades públicas no solamente tienen que lidiar con la crisis humanitaria compleja, sino que además está sobrellevando desde hace algunos años una crisis presupuestaria que responde a las medidas políticas del gobierno que intenta socavar las bases de las universidades públicas autónomas. De acuerdo a la vicerrectora administrativa de la Universidad Simón Bolívar, la profesora Mariela Sato, en unas declaraciones que ofreció en el marco del evento Educación en Emergencia en Venezuela, desarrollado en la ciudad de Boston, la Universidad Simón Bolívar está enfrentando la peor crisis operativa desde su fundación, hace 50 años. Actualmente, la Universidad Simón Bolívar solo está recibiendo recursos para cubrir sueldos y salarios de sus trabajadores. Esto quiere decir que la universidad no está recibiendo recursos ni para investigación, ni para desarrollo tecnológico, ni tampoco para proveeduría estudiantil, que contempla becas, servicios de comedores y transporte. Y hay que aclarar que las sedes de la universidad se encuentran en espacios remotos que son difíciles de acceder en transporte público. A estas carencias hay que agregar la falta acentuada de los servicios básicos, tales como el agua, la electricidad o el Internet. Por otra parte, el proceso de hiperinflación que atraviesa el país ha destruido el poder adquisitivo y esto trae como consecuencia que los salarios del personal académico, administrativo y obrero sea irrisorio, pues no cubre ni siquiera las necesidades básicas. En estos momentos, para ponerlos en perspectiva, la quincena de un profesor no supera los $7. Esta situación ha fomentado renuncias masivas por parte de los miembros académicos, administrativos y obreros. Muchos de los trabajadores que se retiran de las universidades ingresan en el mercado laboral privado, otros se insertan en la economía informal
y otros engrosan los números de migrantes y refugiados que se van estableciendo en los distintos lugares del mundo. A propósito de esto, sostuvimos comunicación con miembros del personal académico y administrativo de esta casa de estudios y en ambos casos manifestaron que los contactos y las conexiones que sostuvieron con otros miembros de la Universidad Simón Bolívar, que también están en el extranjero, facilitaron la adaptación social en los países donde se encuentran actualmente. La experiencia laboral forjada dentro de la Simón Bolívar también favoreció la inserción en el campo laboral. Sin embargo, no todos los USBistas administrativos han tenido experiencias satisfactorias en la adaptación. Incluso manejamos casos de retornados debido a las dificultades que estas personas han tenido en la obtención de la permisología legal de los países. A propósito de los vínculos imaginarios y afectivos con Venezuela y la universidad, estas personas han manifestado formar parte del país y de la academia pese a los distanciamientos geográficos. Una de las explicaciones y los motivos que nos dieron fue el siguiente. Entre otras cosas, la Universidad Simón Bolívar fomenta una cultura de trabajo y desarrollo personal y profesional con la que se sienten identificados. La situación de la comunidad estudiantil, que por cierto es el sector más invisible en cuanto a la crisis humanitaria compleja, muestra otras aristas considerables. De acuerdo a la información que maneja la profesora Mariela Sato, la deserción estudiantil es dramática. En el año 2014, la matrícula de la Universidad Simón Bolívar rondaba los 14.000 estudiantes. Para finales del año 2019, la matrícula ronda por debajo de los 4.000. Estas cifras son bastante gruesas de digerir porque esto supone una disminución de la cantidad de egresados que se insertarán en el campo laboral en los próximos años. Desde el aspecto de los procesos migratorios que se están dando en Venezuela como parte de la crisis humanitaria compleja, se debe señalar que esta población es muy vulnerable por varias razones. En primer lugar, esta población detuvo sus estudios académicos, por lo tanto no son profesionales ni pueden optar a posiciones de responsabilidad en el campo laboral. En segundo lugar, muchos de los procesos migratorios se dieron de manera brusca, lo que les impidió la preparación previa de algún tipo de oficio. En tercer lugar, esta población ha tenido serias dificultades para que las instituciones de educación superior en el extranjero les validen los estudios previos en Venezuela. Y por último, existen pocas organizaciones de atención de refugiados y de inmigrantes que atienda y haga seguimiento a políticas que amparen la educación en población adolescente y postadolescente. Por esta razón, si bien todos los inmigrantes y los refugiados están expuestos a los peligros que implican los procesos migratorios en crisis humanitaria, los jóvenes adolescentes y adultos están aún más expuestos a la explotación laboral y a las mafias de tráfico de personas. De hecho, en este momento manejamos un caso de una persona sometida a la explotación laboral. En conversaciones sostenidas con una de las oficinas dedicadas a la atención de ingresos y retiro de estudiantes, a propósito de los retiros de materias y periodos académicos por motivos migratorios, el personal nos informó de aspectos importantes. La Universidad Simón Bolívar no contempla dentro de sus reglamentos el retiro académico justificado cuando un estudiante o su grupo familiar se somete a procesos migratorios. Sin embargo, si bien ellos no manejan estadísticamente la información de situaciones de migración, sí tienen conocimiento de estudiantes que han tenido que irse de Venezuela, así como estudiantes que se vieron obligados a volver, que desean retomar sus estudios. Esta situación revela un escenario inédito para las universidades venezolanas porque las academias, así como la nación venezolana, está creciendo fuera del territorio geográfico, en una especie de diáspora educativa en el que sus miembros, estudiantes, profesores, administrativos y obreros, se sienten parte de esta, les corresponden en valores, en identidad, en narrativa, pero que las instituciones, desde el punto de vista legal y operativo, no les están correspondiendo. En este sentido, consideramos de suma importancia, en beneficio de los estudiantes, de otros miembros gremiales de las universidades y en beneficio del país, evaluar organismos que gesticulan y conectan y proyectan las identidades de la Simón Bolívar y que tienen un margen de libertad mayor, puesto que son entidades privadas y muchas de ellas internacionales, que es para generar y estudiar mecanismos de atención, de asesoría y de reconocimiento de una población importante de estudiantes y de personal de la universidad que, pese a estar fuera de los espacios académicos, corresponden con la comunidad imaginada de la Universidad Simón Bolívar. Con todo lo expuesto en nuestra intervención, cerramos con tres notas finales.
En primer lugar, se comprueba en los migrantes, miembros de la comunidad de la Universidad Simón Bolívar, la existencia de una comunidad imaginada que responde a configuraciones nacionales y de comunidad universitaria. En este cúmulo de miembros de la comunidad universitaria incluimos el personal académico, el personal administrativo, el personal obrero y el personal estudiantil. En segundo lugar, destacamos que la población estudiantil que se encuentra en situación de migración voluntaria y de migración forzada, haciendo la distinción entre los inmigrantes y los refugiados, esta es una población vulnerable a los peligros que implican los procesos migratorios y es una población de difícil inserción en el campo académico y laboral en los países donde están radicados. En ese sentido, y siguiendo la lógica de esta última nota, colocamos como cierre el siguiente planteamiento. La Universidad Simón Bolívar se está enfrentando a escenarios inéditos que los obliga a plantear institucionalmente hablando realidades inéditas. En ese sentido, nuevamente, destacamos la necesidad de que se evalúen escenarios que permitan activar mecanismos que ampare a una población que se encuentra fuera de nuestro territorio, que pertenecen a nuestro capital humano y que podrían servir para engrosar la lista de futuros profesionales de la Universidad Simón Bolívar y de profesionales de altísimo nivel que podrían liderar las empresas y las instituciones públicas en caso de que la situación política cambie.